Nunca serás verdaderamente libre hasta que entiendas esto. Los poderosos no gritan, no discuten, no amenazan, se infiltran. Mientras tú peleas por ganar con fuerza, ellos ya están pudriendo todo desde dentro, en silencio. El enemigo más peligroso no es el que ataca, es el que observa, el que te entiende y siembra tu caída dentro de ti. Este no es un juego de gritos, es un juego de manipulación, y si no aprendes a jugarlo, terminarás siendo pieza, en vez de ser el que mueve el tablero. Ocupa el trono sin parecer rey, con la filosofía de Nietzsche. El que parece dominar ya está en peligro de perder el control. En esta regla se oculta uno de los principios más poderosos de la manipulación total: el dominio silencioso. No se trata de tener el título, ni de estar en el trono visible. Se trata de controlar la narrativa, las decisiones, los hilos invisibles, sin que nadie note que estás detrás de todo. Para Maquiavelo, gobernar con astucia era más efectivo que hacerlo con fuerza bruta. Para Nietzsche, el verdadero poder nace del instinto, de la voluntad, y se manifiesta sin pedir permiso ni necesitar aprobación. Cuando juntas ambos, obtienes una fórmula infalible para convertirte en la mente que rige sin ser detectada. Nietzsche despreciaba a los que vivían para el aplauso. Llamaba últimos hombres a esos seres que solo buscan comodidad, aceptación y validación externa. Decía, el que no puede mandar sobre sí mismo siempre será esclavo, aunque mande sobre 10.000. Aquí está la clave. Quien necesita que otros vean su poder, ya es débil. El auténtico dominador no necesita mostrarse. Él influye desde la sombra, mientras los demás se desgastan con la exposición. Aplicar esta regla exige inteligencia emocional, paciencia y frialdad quirúrgica. Se trata de identificar quiénes quieren brillar, quiénes están hambrientos de fama, elogios, autoridad. Dales lo que desean. Exalta sus logros, nombra a los líderes, hazlos sentir reyes. Pero tú mantente detrás del telón, manejando la obra. Ellos pensarán que mandan. Tú sabrás que obedece cada paso que diseñaste. En política, en empresas, en familias, siempre hay uno que aparece y otro que opera. El que aparece es sustituible, criticable, vulnerable. El que opera es invisible, inatacable, esencial. Nietzsche decía que todo gran espíritu necesita una máscara. Aquí la máscara es dejar que otro parezca el centro. Tú eres el fuego que enciende las decisiones, pero nunca la chispa que todos miran. Esta estrategia no es cobardía, es sabiduría, porque el que expone su rostro, también expone su cuello. En cambio tú, al quedarte en la sombra, puedes observar a todos, mover a todos, anticipar a todos. Nadie sospecha del que no compite, nadie ataca al que no parece querer reinar. Pero mientras tanto, tú ya estás reinando. Otra herramienta, esencial en esta regla, es el elogio venenoso. Cuando ves a alguien ambicioso, no lo enfrentes, no le quites protagonismo. Hazle creer que es único, que su inteligencia brilla, que sin él todo se cae. Al inflarlo, lo haces dependiente de tu aprobación y al mismo tiempo lo haces predecible, porque sabes que hará lo que sea para mantener su imagen. Tú, en cambio, estás libre de ese peso. No tienes imagen que proteger, solo objetivos que ejecutar, y cuando el momento sea adecuado, cuando todos estén mirando al rey que tú coronaste, tú decides si lo mantienes en pie o si lo derribas, porque tú tienes el control de los hilos. Él solo tiene una corona frágil, construida por ti. Nietzsche diría que esta es la voluntad de poder en su forma más pura, no buscar ser temido, ni amado, ni reconocido, sino simplemente determinar la realidad, crear las reglas, los caminos, los límites, y hacerlo en silencio, como un Dios que observa sin intervenir directamente. Recuerda, el verdadero poder nunca está donde todos lo ven. Está donde nadie lo sospecha. No tengas prisa por ser nombrado líder. Sé el que elige a los líderes. No seas el rostro de la revolución. Sé la mente que la diseñó. No seas el general en el campo de batalla. Sé el estratega que dibujó el mapa de la guerra.
El rey que necesita el trono visible ya está perdiendo. El maestro que domina sin que lo noten, ese ya ganó. Crea enemigos imaginarios para controlar la atención. Todo aquel que quiere unir a las masas necesita primero un enemigo común. Esa es la segunda ley para la dominación total. Nada enciende más rápido el corazón humano que el miedo, y no cualquier miedo, sino uno que tiene rostro, historia y amenaza. Cuando creas un enemigo imaginario, aunque sea con trazos vagos, exagerados o inventados, creas también una narrativa poderosa que mantiene a las personas unidas bajo tu comando. Y mientras los demás gastan energía luchando contra sombras, tú avanzas con pasos invisibles hacia el control absoluto. Nietzsche comprendía cómo pocos el deseo humano de proyectar su caos interno hacia el exterior. Lo llamó resentiment, ese veneno emocional que surge cuando el débil no puede vencer, y entonces transforma su impotencia en moral. En lugar de asumir su pequeñez, crea enemigos simbólicos para justificar su miseria. Tú, como dominador maquiavélico, vas a usar esa tendencia humana a tu favor. Porque mientras las personas busquen culpables allá afuera, jamás verán que el verdadero arquitecto de su prisión eres tú. Imagina esto. Un líder crea un enemigo externo, una ideología, una figura, un ellos, sin rostro, pero siempre presente. Habla del peligro que representa, de la necesidad de vigilancia, de la urgencia de permanecer unidos. Las personas, al sentirse amenazadas, buscan seguridad. ¿Y quién es el proveedor de esa seguridad? Tú. Así es como se forma o se renueva la lealtad, no con argumentos, sino con miedo, con terror controlado. Nietzsche diría que los esclavos necesitan mitos para justificar su obediencia. Tú serás el creador de esos mitos. No necesitas que el enemigo exista. Basta con que se perciba. Invéntalo si hace falta. Usa verdades distorsionadas, datos sueltos, frases vagas. Ellos nos odian, quieren destruirnos, no podemos confiar. Cada palabra será una chispa lanzada al bosque seco del corazón humano. Esta estrategia no solo te da poder, te da dirección. Porque quien controla la atención, controla la emoción. Y quien controla la emoción, controla la acción. Observa cómo se comportan los grupos que creen estar bajo amenaza. Dejan de cuestionar, se vuelven dóciles, sacrifican libertad por protección. Mientras ellos agitan antorchas contra fantasmas, tú reescribes las reglas del juego sin que se den cuenta. ¿Y si alguien descubre la verdad? Aquí está la belleza maquiavélica. Quien intenta apagar el fuego del miedo se vuelve sospechoso. Lo acusarán de traidor, de ingenuo de parte del enemigo. La masa ya está en trance. La narrativa es más fuerte que la lógica. Nietzsche lo anticipó. Las convicciones son más peligrosas enemigas de la verdad que las mentiras. Cuando una convicción se instala, no importa si es falsa, sirve a un propósito, dar dirección a la manada. Por eso, el enemigo imaginario no es debilidad, es herramienta, es arma, es muro que te separa de la sospecha. Porque mientras el enemigo exista, tú serás necesario. E incluso si algún día ese enemigo cae, ya habrás creado otro. Siempre debe haber uno, no por odio, sino por estrategia. Este método ha sido usado por imperios, religiones, líderes y empresas. Divide el mundo en dos, nosotros contra ellos. Dentro de ese nosotros, tú reinas, porque fuiste quien reveló el peligro, quien advirtió, quien guió. Aquel que da nombre al miedo se vuelve indispensable, y aquel que ofrece el alivio se vuelve Dios. Nietzsche afirmaba que el ser humano necesita sentido, incluso si es falso. El enemigo imaginario le da propósito, urgencia y dirección. Y tú, como arquitecto de esta necesidad, te conviertes en el imán que todo lo atrae. Así que recuerda, si quieres dominar una sala, crea un conflicto invisible. Si quieres controlar una nación, crea una amenaza eterna. Y si quieres reinar sobre las mentes, dales algo que temer.
porque mientras teman no pensarán, y mientras no piensen, obedecerán. Regla 3. Mantén el misterio. Nunca reveles todo lo que sabes. Hay un poder invisible que solo los más inteligentes descubren. A tiempo, el poder del silencio, del enigma, del misterio. En un mundo donde todos hablan, donde todos explican, justifican, gritan su opinión como si de ello dependiera su existencia, el verdadero amo es el que domina el arte de la omisión, el que sabe callar en el momento exacto, el que no revela sus cartas aunque tenga la mejor mano, el que, como decía Nietzsche, se construye a sí mismo como un enigma para los demás, pero también para sí mismo, porque el misterio no solo protege, fascina, domina, esclaviza. Esta regla es brutalmente eficaz porque ataca una necesidad humana, la de comprender. Las personas no soportan el vacío, el no saber. Por eso, cuando te vuelves un misterio, creas adicción. Dejas que la mente del otro trabaje por ti. Ellos buscarán motivos, inventarán explicaciones, construirán teorías, y tú solo observas. No necesitas decir nada. Cada palabra tuya será como una grieta abierta en un muro sin fin. Dejas migajas, sí, pero nunca el mapa completo. Nietzsche lo entendía perfectamente. Toda profunda verdad quiere ser silenciosa. El que expone demasiado su alma se debilita. El que revela sus intenciones se vuelve manipulable. Por eso, el pensador fuerte, el que ha superado la moral de los esclavos, se guarda sus verdades más valiosas, no por cobardía, sino porque sabe que lo valioso se protege, no se ofrece. ¿Quieres dominar? Entonces convierte tus palabras en laberintos. Que cada cosa que digas tenga un doble fondo. Que cada gesto tuyo no sea una respuesta, sino una pregunta. Y que cada vez que alguien crea haberte comprendido, descubra que hay otra capa más debajo. Porque el misterio no es solo lo que no se dice, es lo que se dice con estrategia. Lo que se deja escapar como si fuera un accidente, pero en realidad es un anzuelo. Aplica esta regla en todos los niveles, con tus enemigos, con tus aliados, incluso con tus amigos. No des toda la información, no expliques tus planes, no compartas tus emociones más profundas con facilidad. Deja que la gente dude, que se pregunte si te conoce de verdad, que no sepa si estás a punto de irte o de quedarte para siempre. Porque mientras ellos intentan entenderte, tú ya los estás dominando. Cuando un enemigo no sabe lo que piensas, no puede anticiparse. Cuando un rival no entiende tu siguiente paso, se paraliza. Y cuando alguien siente que nunca logra tocar el centro de tu alma, se obsesiona. Ese es el secreto que muchos no entienden. El misterio es una forma de poder emocional. Una cárcel sin barrotes donde el otro se encierra voluntariamente. Nietzsche despreciaba al hombre que se desnudaba para complacer. Para él, el espíritu libre es aquel que se basta a sí mismo y que nunca entrega todo su ser. Por eso escribió: lo que tiene profundidad ama la máscara. No es hipocresía, es defensa, es estrategia, es sabiduría. En las relaciones personales, esta regla te hace inolvidable. La gente olvida rápido lo obvio, lo transparente, lo que ya ha sido entregado por completo. Pero no olvida lo que no puede entender. No olvida lo que quedó a medio decir, lo que no se cerró, lo que quedó abierto como una herida o como una promesa. Usa el silencio como espada, la pausa como grito, el misterio como trono, porque mientras los demás intentan descubrir quién eres, tú decides quién se queda y quién se pierde. Nunca pongas todo sobre la mesa. Deja algo guardado, un plan B, una motivación oculta, un propósito que nadie sospecha. Ese será tu mayor escudo. Recuerda, quien se revela por completo se vuelve predecible, y lo predecible jamás gobernará. Regla 4. Transforma la lealtad en dependencia emocional. La lealtad se gana, pero la dependencia se diseña. Esta es la diferencia entre un líder admirado y un titiritero absoluto. Mientras algunos se conforman con seguidores que los respetan, los verdaderos dominadores crean vínculos mucho más profundos, oscuros y peligrosos.
vínculos de necesidad emocional. No quieren solo ser elegidos, quieren ser imprescindibles. Quieren que sin ellos los demás no sepan pensar, decidir, ni siquiera respirar con libertad. Esta regla no busca aplausos, busca sumisión afectiva. Busca convertir tu presencia en sinónimo de dirección y tu ausencia en sinónimo de caos. ¿Y cómo se logra eso? Primero, debes presentarte como solución, no como autoridad fría, sino como figura emocional. Escucha, consuela, ayuda. Sé el único que entiende, el único que salva, el único que aparece en la oscuridad. Crea pequeños gestos que parezcan actos de amor, favores que tocan el alma, intervenciones que, aunque simples, parezcan milagros. Poco a poco, las personas no confiarán solo en tu liderazgo, sino en tu cercanía emocional. Sentirán que sin ti, todo se rompe. La segunda fase es más sutil y más peligrosa. Comienza a retirar lentamente lo que antes dabas, sin violencia, sin castigo, solo distancia, frialdad, silencios. El alma humana, cuando se acostumbra a una fuente de consuelo, entra en pánico cuando esa fuente se apaga. Y allí en ese desespero se activa la dependencia. Ya no eres uno más, te has convertido en un ancla psicológica, en una muleta emocional, en un Dios pequeño, interno, íntimo. Lo más brutal es que las personas no se rebelan contra esto. Al contrario, lo justifican, te defienden, te buscan, se doblegan, porque sienten que perderte es perderse a sí mismas. Aquí es donde la dominación emocional supera a cualquier sistema jerárquico. No necesitas gritar, no necesitas mandar. Ellos mismos harán lo que crees necesario, porque han sido programados para asociar tu presencia con paz, tu voz con dirección, tu aprobación con valor. En grupos, esta estrategia te transforma en figura de culto. En relaciones te vuelve inolvidable, en empresas te hace intocable y en política te convierte en símbolo. ¿Cómo alguien va a luchar contra ti si sienten que te deben su estabilidad emocional? Si creen que solo tú los puedes entender, si confunden tu control con amor, tu manipulación con cuidado. Nunca confundas esto con afecto real. Esto es ingeniería emocional, es diseño de poder puro y funciona porque las personas, por muy racionales que aparenten ser, aún son criaturas que buscan refugio, buscan guía, buscan un rostro que los haga sentir seguros. Si tú te conviertes en ese rostro, ya no te soltarán. El paso final es el más oscuro. Crea situaciones en las que parezcas ser el salvador una y otra vez. Genera pequeñas crisis que solo tú puedas resolver. Aparece con la respuesta cuando todos están perdidos y luego, otra vez, desaparece. Este vaivén emocional refuerza la sensación de que tú eres el eje, que sin ti, la rueda no gira. La lealtad se vuelve la base, la dependencia se vuelve la jaula. No todos soportarán este juego, algunos se romperán, otros huirán, pero los que queden serán tuyos, no por miedo, no por contrato, sino por vacío, porque en su mundo interno tú ocupas un lugar que no sabrán llenar con nadie más, y ese lugar, una vez creado, no desaparece. Aunque se olviden de tu rostro, recordarán tu efecto. Así se construye la dominación emocional, no desde el poder duro, sino desde la necesidad, desde el alma, desde ese lugar oculto donde la lógica no entra y donde tu voz se convierte en ley sin necesidad de ser dicha. Nunca ataques de frente, corróelos. Desde dentro. El impulso de atacar de frente nace de la rabia, la desesperación o el ego herido, pero el que domina, el que realmente entiende la esencia del poder, jamás elige el camino más evidente, porque el ataque directo es predecible, ruidoso, costoso y peligroso. En cambio, quien aprende a corromper desde dentro, a infiltrar sus intenciones como un virus que nadie nota, consigue mucho más con mucho menos. Mientras el enemigo se prepara para una guerra externa, tú ya estás devorando su corazón desde a las sombras. Esta es la quinta y más letal regla. Jamás golpees donde esperan el golpe. Si lo haces, das poder al otro.
Le das la oportunidad de defenderse, de contraatacar, de convertirse en víctima. Pero si aprendes a moverte en lo invisible, si entiendes el arte de la disolución interna, te convertirás en el tipo de fuerza que no se puede detener porque nadie sabe de dónde viene. Toda organización, toda relación, toda figura de poder tiene puntos débiles que no están a la vista. Inseguridades no resueltas, egos inflados, celos ocultos, tensiones mal gestionadas. El error de los impacientes es atacar la superficie. El sabio, el manipulador verdadero, se sienta, observa y encuentra la fisura que puede convertir en grieta. No busca destruir en un día, sino contaminar poco a poco, hasta que el propio sistema colapsa desde dentro, sin que se escuche un solo disparo. ¿Cómo se hace? Primero, conviértete en observador. No muestres tus intenciones. Escucha más de lo que hablas. Aprende quién se siente ignorado, quién se cree superior, quién teme perder su lugar. Allí, en esos espacios de emoción mal resuelta, puedes sembrar tus primeras semillas. Una frase aparentemente inocente, una comparación sutil, una pregunta lanzada como al aire, pero que apunta directo a la inseguridad latente. Algo como, ¿te diste cuenta que ya no te consultan? ¿Cómo antes? ¿O qué raro que no te consideraron para ese proyecto? No das una orden, no haces una crítica, solo lanzas la chispa. El fuego vendrá solo, luego te alejas. Observas cómo la paranoia se instala, cómo los conflictos internos comienzan a aparecer, cómo lo que era unidad se convierte en fragmentación. A veces ni necesitas volver a intervenir. La primera duda fue suficiente para desencadenar un proceso irreversible. Pero si es necesario, vuelves con otra frase, otro gesto, otra insinuación. Alimentas el caos, no desde el odio, sino desde la precisión. Eres un cirujano del alma humana. La belleza y la crueldad de esta estrategia es que nadie te verá como el agresor. Serás percibido como un consejero, un amigo, un observador neutral. Si alguien te acusa, sonríes con calma. Ofreces ayuda. Te presentas como el único que ve el problema con claridad. Y quizás hasta termines liderando la solución de un conflicto que tú mismo creaste. Cuando un sistema cae desde dentro, no hay mártires, no hay gloria para el que perdió, solo confusión, ruido y necesidad de orden. Y ahí estás tú, preparado, limpio, listo para tomar el control. No tuviste que pelear, no tuviste que sangrar, solo tuviste que pensar más allá del ego. Porque atacar de frente es para los que quieren ser vistos, corromper desde dentro es para los que quieren vencer. El primero necesita testigos, el segundo solo necesita resultados. Esta regla puede aplicarse en política, en empresas, en familias, incluso en relaciones personales. Hay alguien que te menosprecia, no lo enfrentes. Gánate a su entorno. Sé generoso con sus aliados. Siembra dudas en los rincones de su círculo. Haz que parezca que él se aísla solo. Un equipo quiere resistirse a tu liderazgo. No lo enfrentes. Identifica al que tiene influencia interna. Si lo conquistas, el resto caerá solo. Y si alguna vez sientes que debes gritar, detenerte. Gritar es admitir que perdiste el control. Pero quien domina desde dentro no necesita levantar la voz. Ya, ha ganado, antes de que empiece la guerra. El poder más temido no es el que golpea, es el que disuelve, el que no se anuncia, el que trabaja como el tiempo, lentamente, sin interrupciones, hasta que todo lo viejo se cae. Y lo nuevo, tú, ocupa su lugar sin resistencia.